Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa que vamos a dedicar en exclusiva a saber un poquito más de la intrahistoria, eso que no se suele ver o contar en los medios de comunicación de lo que está sucediendo con el volcán de La Palma, a la vez que tener información de primera mano. Les presento a Rubén López, él es vulcanólogo, seguro que en estos días su rostro para ustedes es muy cercano. Rubén, gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Nos seguimos desde hace mucho tiempo en redes sociales y llevo viendo cómo informas, bueno, tú y tus compañeros con rigor y cómo tiene que ser. Eres vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Sí. ¿Desde cuándo? Pues desde, entré de becario hace 18 años. Caray. O sea que sí, ya llevo bastante tiempo, entré de becario en la Red Sísmica Nacional. Después entré en la red sísmica ya trabajando como contratado y luego ya nos pasamos al grupo de volcanología en 2007 hasta ahora. Pues hablaremos y conoceremos un poco cómo son esos estudios, esa preparación, y tenemos, bueno, pues alguien que es compañero, que es periodista. Bienvenido, Dailos. Bien hallado, María José. Y bueno, además de La Palma, eres de La Palma, nada más y nada menos que naciste en el municipio de Tazacorte. Efectivamente. Que casi, aunque es un nombre que igual se nos traba un poquito y lo decimos casi con normalidad, desgraciadamente, porque está todos los días en los medios de comunicación. Y lo que es curioso, que me comentabas, es como se os llama a las naturales de allí, que son bagañetes. Bagañetes, que no Pero tiene... no es de vago, ¿no? No. Yo confío en que no sea de vago, porque si no, qué faena, ¿no? Pero no, realmente el gentilicio es bastante peculiar porque no tiene nada que ver con el nombre del municipio. Tú viniste a estudiar a Madrid en el año 2014. 2014. ¿Tienes ahora mismo familia en La Palma? Sí, efectivamente, tengo familia en este municipio, también tengo muchísimos amigos a lo largo y ancho de la isla y bueno, realmente nací ahí, es un sentimiento muy profundo y muy doloroso, sobre todo ver lo que está pasando mi gente en nuestra población palmera. A ver, afectados estáis porque estáis Totalmente. Los de La Palma en mayor grado, los demás, pues fíjate Rubén que está ahí siempre al pie de la noticia. Hoy hemos logrado raptarle unos minutos, pero ¿alguna propiedad, trabajo? ¿Cómo está la situación de tu familia? Bueno, mi familia directamente no se ha visto afectada, afortunadamente, pero sí que es cierto que tengo primos que han perdido sus casas, amistades que han perdido sus medios de trabajo. Y al final, María José, date cuenta que al ser una isla tan pequeña, por regla general, nos solemos conocer todos. Claro. Entonces, cuando afecta al vecino, te afecta a ti también. Desde luego. Bueno, Rubén, ¿tú de pequeño decías quiero ser vulcanólogo o cómo nació esa afición que luego es una profesión en ti? No, la verdad es que no. De pequeño no sabes, vamos, yo no sabía lo que quería, pero sí que quería hacer algo útil y aplicable. Entonces, es verdad que yo hice ingeniería de telecomunicación. Con lo cual, poco que ver en principio con eso, pero no quería que fuera algo que no viera efecto directo. Entonces encontré una beca del Instituto Geográfico Nacional para la Red Sísmica Nacional, que bueno, pues tiene la característica de que necesitas unas comunicaciones muy especiales, puesto que tienes que sobrevivir pues, una pequeña catástrofe, como puede ocurrir cuando en Granada o en Murcia. Tienes que tener preparadas varias comunicaciones para que siempre esté disponible. Entonces pues entré ahí, estuve varios años de becario y aprendí todo. Me llamó mucho la atención poder ver, porque allí estabas viendo la aplicación por satélite, aplicación móvil, aplicación, todo lo que había en aquel momento, estamos hablando ya casi hace 20 años, y me gustó mucho poder aplicar todo lo que había estudiado en la carrera. Luego salió el grupo de volcanología, que fue de nueva creación a partir de 2005, y me metí ahí, y luego ya, claro, te vas formando para tener todo lo más parecido, o sea, todo el conocimiento máximo para que puedas abordar cualquier proceso pues, como el que estamos ocurriendo ahora. Y después ya luego, además, sufrimos la erupción del Hierro, que nos
nos ayudó mucho vamos, nos tuvimos que poner en marcha todo un sistema y nos ayudó a poder a tener una experiencia para esta de ahora. ¿Y la del Hierro ha sido...? Fue en 2011, hace ya 10 años, y la verdad es que fue algo muy importante. Lo que pasa que al ser submarina, visualmente no tiene nada que ver con esta, los efectos en la población no tienen nada, absolutamente nada que ver con esta, pero en aquel momento fue de un gran impacto en la Isla del Hierro, que también es mucho más pequeña a nivel poblacional que La Palma. Yo creo que si nos preguntan a la mayor parte de los españoles por los volcanes, creemos que es algo que no nos afecta, que como mucho alguno ha ido al Teide, digo en general, ¿no? Luego hay gente más especializada ha ido al Teide, pero lo podemos ver más de Hawái o a lo mejor de Sicilia. Y ese volcán del Hierro lo hemos visto en algún reportaje, pero creo que tampoco tenemos esas imágenes en nuestra retina. Sin embargo, hemos visto en mapas de España, tanto en la península como en las islas, sobre todo en las islas, que hay muchos volcanes igual inactivos, pero hay alguno que puede retornar, ¿no? en España. ¿Cómo controláis, digamos, o cómo hacéis el seguimiento de todos esos volcanes? Nosotros nos dedicamos el 99% del tiempo prácticamente a Canarias. Canarias la tenemos totalmente monitorizada, las 7 islas, algunas más que otras. Sí. Especialmente tenemos Tenerife, por el impacto que puede tener el Teide y por algún episodio que tuvo hace décadas. Y luego el Hierro, por motivos obvios de que tuvimos ahí una erupción, y La Palma porque la veíamos como una posible y desgraciadamente acertamos, hubo ya varias crisis que nos indicaban que algo estaba pasando. Pero evidentemente, por ejemplo, tenemos una estación en Campo de Calatrava, en Ciudad Real. Ciudad Real también ha habido volcanes, lo que pasa es que están inactivos totalmente. Para que esté inactivo tiene que haber pasado 10.000 años sin ninguna erupción, en Campo de Calatrava hace mucho más. Entonces, bueno, están inactivos, pero los estamos monitorizando, pues porque a veces hay, no sé si habéis visto, una especie de geysers, subsidencias que vemos, que salen en aquella zona porque se pincha con alguna maquinaria, pues gases que pueda haber una bolsa de gas en la tierra y lanza el agua hacia arriba. También la zona de la Garrocha, en Girona, también es una zona muy volcánica y allí hemos instalado ahora a finales del año pasado una estación multiparamétrica para tener también controlado todo. Están inactivos, pero tenemos que controlar para ver la evolución. Siempre estamos atentos a todo eso. La zona de Cabo de Gata, las Islas Columbretes, hay varias zonas volcánicas en España. Lo que pasa que las que tienen riesgo son las Islas Canarias. Las que lo tienen. Vamos a charlar contigo también, pero como periodista, si quieres hacerle alguna pregunta a Rubén, adelante. Yo lo que sí quería confirmar con Rubén es si efectivamente La Palma, no en este momento porque está el volcán, sino anteriormente, si La Palma era la isla más activa volcánicamente hablando. A ver, más activa... Todas son islas con volcanes que son activas, puesto que hace menos de 10.000 años que han tenido erupciones. Particularmente La Palma tuvo las 6 erupciones que nos sirven para un poco documentarnos qué ha ocurrido. Entonces, digamos que eso, al ser una de las más jóvenes y al tener algunas emisiones y tal, la teníamos muy pendiente. Ha tenido varias crisis sismovolcánicas, lo que pasa es que han quedado en nada, crisis sísmicas. Hemos tenido en 2017, 2018 y 2020 crisis de un gran número de terremotos, un enjambre que llamamos, al ser un conjunto, y estábamos pendientes de que cualquiera de esas crisis podía haber ocurrido lo que ocurrió aquí. Es verdad que generalmente el 90% de este tipo de eventos quedan en nada. Pero sí que es verdad que este volcán ya nos avisó y así lo teníamos en nuestras investigaciones porque, claro, nosotros tenemos una red de 24 horas de detección de terremotos. Entonces, todos los días, en cualquier punto de España, si hay un terremoto, se controla a la hora que sea y además se puede ver porque el IGN en sus redes los publica todos. Pues estamos muy, muy pendientes y de repente, pues ya te digo, en 2018, 2017, 2018 y 2020 ya nos dio esos avisos. Entonces, estábamos muy pendientes, es la isla que tenemos más monitorizada, proporcionalmente por territorio, y la verdad es que en eso nos ha ayudado mucho también la experiencia del Hierro de cómo controlar una posible erupción, porque la verdad es que el problema ha sido que ha sido tan rápido, ha sido en 8 días, desde el día 11 de septiembre hasta el día 19. Yo fui el 14 y el 15 con mi compañero Stavros porque el día 11 empezaron los terremotos y fuimos a revisar que estuviera todo bien y a empezar a comprobar si había avisos de gases, si había avisos de deformación. Me acuerdo que fui a ver una vecina que tenía una grieta, otro vecino que olía azufre su casa, en la zona de las manchas. Evolucionó muy rápido. Pero claro, el Hierro nos dio 3 meses de preparación. De margen, claro. El Hierro empezó el 17 de julio, creo recordar, y el 10 de octubre empezó la erupción.
Tuvimos 3 meses para hablar con las vecinas y con los vecinos, darles charlas, que se preocuparan lo justo, no más allá. Pues que puedes convivir con una erupción. Evidentemente, si has vivido en una zona como el Paraíso o las Manchas, donde has perdido todo, pues es una desgracia enorme. Pero si has vivido en otra zona que esté cerca, pues puedes seguir intentando hacer tu vida normal y convivir con esa erupción, porque no queda otra. Estamos hablando de Canarias, Canarias son islas volcánicas y esto ha ocurrido y podrá volver a ocurrir. Y la otra opción es peor, que es irse de las islas, que desde luego no creo que nadie barajemos. Desde luego, el dato que has dado es sumamente importante, porque desde fuera a lo mejor dices, oye, esto cómo no estaba previsto, cómo no lo habían visto. Los compañeros de la Radio Televisión Canaria, que están haciendo un trabajo excelente, y desde aquí, bueno, mi enhorabuena, que personalizo en Paco Moreno, que es el director general, que es compañero también en la Academia de Televisión, que han sido reconocidos con Ondas. Esas imágenes las hemos podido ver porque estaban allí, y eso es porque se les había avisado. Y tú ya dices que te has trasladado, que esto es lo que nos interesa, ¿no? Porque te vemos en un ejercicio de contención que se agradece, porque creo que vuestra labor es esa, pero claro, dentro de Rubén López hay una persona que siente, que padece, que además, bueno, yo que te sigo desde hace mucho tiempo por redes, sé que eres una persona muy vital, pero aquí lo que tienes que estar es dando la información sin añadir absolutamente nada de tu cosecha. Entonces tú llegas o llegáis unos 5 días antes de la erupción. ¿Cómo has vivido eso? Esos días que pasaban, ¿podías dormir? ¿No podías dormir? ¿Qué pasa por tu cabeza? Mira, se me pone la piel de gallina de recordar esos días, y yo no soy de allí. Yo no me puedo imaginar ponerme en la piel de un palmero que viva o haya vivido en Tazacorte, Los Llanos o El Paso, donde está directamente la erupción. O sea, yo me acuerdo de aquellos días, la gente estaba nerviosa. Habían sentido terremotos, los terremotos se sentían. Y nosotros sentimos allí, y nosotros lo único que podíamos hacer era preparar para saber el máximo posible y adelantarnos. Porque el terremoto quiere decir que se está moviendo la tierra y que aquello puede... Claro, el magma está llegando por abajo y está presionando, está empujando, por lo tanto está moviendo todo y provoca esas rupturas que provocan esos terremotos que vivimos arriba. Entonces, bueno, pues la gente nos preguntó, un taxista que estaba por la zona, que ahora mismo está todo en una zona de exclusión, es que la gente me está anulando los viajes, ¿qué hago? Digo, claro, nosotros no le podíamos decir ni que sí ni que no. Lo que le podíamos decir es, esto apunta que puede ser que es una erupción. Lo que es verdad que no pensamos tan rápida hasta que no empezaron los terremotos superficiales, los que son de 5, 3, 1 kilómetro de superficie. Porque hasta entonces eran 10, 15 sobre todo, y bueno, ahí todavía tiene que subir el magma 10 kilómetros. Ah, por eso cuando se dice, porque claro, es que ahora hay una serie de vocabularios, ¿no? Como la colada, que para mí la colada es cuando tú lavas y tiendes, ¿no? Esa es la colada, pero ahora la colada ha pasado a tener otro significado. Y todo, la fajana, ¿no? Claro. Pues claro, volvemos a lo mismo. Yo digo, pues una faja plana, no sé, de repente decimos unas palabras muy raras y parece que entendemos. Y uno de los parámetros que nos están dando todo el rato es la profundidad a la que está el terremoto. Y claro, acabo de comprender ahora que cuanto más cerca esté de la superficie, más peligroso es, ¿no? Teóricamente. Se siente mucho más. Claro. Es decir, tú siempre hablamos de la magnitud del terremoto, que digamos que es como la fuerza, el empuje que hace. Una magnitud de 4, si está a 40 kilómetros hacia abajo, pues cuando quieres llegar se ha atenuado mucho. Si la magnitud de 4 está a 10 kilómetros, va a vibrar mucho más arriba. Y aparte, claro, si el magma viene desde el manto, se queda a 40 kilómetros, bueno, está ahí, pues todavía tiene que está a 40 kilómetros de distancia, aunque sea hacia abajo, pero está a 40 kilómetros. Claro. Pero cuando luego se pone a 10-15, y cuando ya de 10-15 está aquí, ya de 10 a 0, ahora mismo, como hay una erupción en marcha, es más difícil notar los terremotos, puesto que hay una señal que estaréis hartos también de oír, que es el trémor o tremor. Eso sí que tampoco acabo de comprender qué es. Claro, eso sí que es muy específico nuestro, y es la vibración en el conducto. Es decir, si una cañería, cuando abres el grifo y vibra. Pues claro, aquí está el conducto del volcán, porque ya lo ha abierto. Una vez que ya lo ha abierto, cuando no lo ha abierto, lo que hay es terremotos hasta que abre. Una vez que lo ha abierto, entonces al pasar todo lo que es material fluido, que es el magma y el gas, pues vibra así. Esta vibración así nosotros con los sensores la detectamos. Entonces eso es el tremor. Como una manguera, cuando abres la manguera, que se mueve la manguera. Pues entonces, gracias a esa señal de tremor, sabemos que hay una erupción en marcha, sabemos que está pasando el magma.
Entonces, bueno, pues esas son cosas que además intentamos explicar. Yo intento ser muy didáctico, tanto en los medios como en redes, porque lo que necesitamos es transparencia y que la gente esté lo más tranquila posible y que lo entiendan lo que está pasando, hasta donde lo entendemos nosotros. También es verdad que hay muchas cosas que no podemos saber. Y si me vas a preguntar, como me pregunta todo el mundo, ¿cuándo se va a acabar la erupción? No haré esa pregunta. Claro. No haré esa pregunta. Te diré que soy vulcanólogo, no astrólogo, como he dicho otras veces. Entonces, hay preguntas que no podemos, pero todo lo que sabemos, y hasta el momento lo sabemos, los terremotos es que a los 2 minutos están publicados en nuestra página web y podemos decir los que hay y la gente sabe los que ha sentido, porque además, por ejemplo, otro dato curioso es que el terremoto se mide por la magnitud que hemos hablado, que es la fuerza, pero también por la intensidad. Y la intensidad es como la gente lo siente. Entonces, necesitamos que la gente rellene unos cuestionarios que están en nuestra página web y que rellena. La gente palmera, la verdad es que es muy colaboradora y se les pide que se metan en la página del IGN, pongan un cuestionario, ahí aparece y dices, se ha movido esto otro. Yo estuve en la red sísmica y ahí llegaban los cuestionarios y los tenías que ir cogiendo todos los datos con datos muy anecdóticos y eso te sirve para saber si es de 1 a 12. Porque está de 0 a 9 que tenemos la magnitud y de 1 a 12 la intensidad, de si se mueve mucho, si se mueve poco. Y de 1 a 12 es muy útil a nivel histórico, porque a nivel histórico tú no puedes saber la fuerza que tuvo un volcán, o un terremoto, perdón, pero en la intensidad sí, si se cayeron casas, hay registros de los gobiernos civiles o del comendador o cualquier figura, sí tienen registro de se cayeron 5 casas o la gente, murió una persona. Todo eso hace que puedas comparar un terremoto de ahora con uno del pasado. Dices que hay muchas anécdotas a la hora de definirlo. A la hora de cuando te escriben los terremotos, porque que si, yo me acuerdo uno que fue además en Navidad, en 2005, en 2004, y decía una, es que se me han caído todas las figuritas del Belén, incluso una se me ha caído al suelo, y te lo cuentan todos, entonces pues, te sonríes, pero es muy útil saber todo ese tipo de cosas, o si ladran los animales, si los pájaros se van en desbandada, todo eso nos lo dan. Yo en Madrid recuerdo uno hace muchísimos años, porque era yo muy, muy pequeña, o sea que debió ser en el siglo pasado, debió ser muy suave, pero es verdad que yo, por ejemplo, diría, se movieron las lámparas. Y a mí me impresionó que se movieran las lámparas de casa, ¿no? Oye, ¿y en esos días pudiste dormir o luego a lo largo de los días? Porque claro, está la responsabilidad, por supuesto, pero ese ruido, ese sonido del volcán, los terremotos... Pues los terremotos yo los he sentido después. Ahora mismo, la última vez que estuve, ahora al principio de noviembre, es cuando te despertaba de la cama, pero ya llegaba un momento en que me he despertado varios días que no había terremoto, porque claro, te esperabas a ver en la aplicación que tenemos, que la tiene todo el mundo, ver si salía el terremoto, y no. Y además escribía en el grupo a mis compañeros, he sentido un terremoto. Y luego ya me decían, estás obsesionado, te tienes que volver a Madrid porque creo que ya estás todo el día en tensión y notas cosas que no hay. Pero sí que me despertaba mucho con los terremotos y al principio las explosiones. Pero es verdad que en los primeros días es que estabas trabajando, no sé, 18 horas, 19 horas, que llegabas a la cama y yo es que no me acuerdo ni de apagar la luz. O sea, además en la primera semana, la del 20 de septiembre, que estábamos en un hotel que tenía yo en la ventana tumbado en mi cama, me acuerdo, veía el volcán en erupción. Uf. Entonces es que te acostabas y estaba ahí lo rojo, evidentemente el material piroclástico incandescente, veías una luz roja ahí y decías, joder, es que tenías que mirar para otro lado porque era difícil. Lo que pasa es que eran días muy complicados. Yo estuve 2 días, luego nos mandó, mi jefa sí me dijo, vete a descansar porque van a venir días muy complicados, ya tenéis todo lo que podéis hacer, mi compañero se quedó. Y luego volví ya cuando habíamos llevado 2 días y ahí sí que teníamos que montar todo. Nosotros, cuando empieza una erupción, hay que montar un centro de atención permanente, un CABE llamamos ahora, Centro de Atención y Vigilancia de la Erupción. Tenemos que buscar un emplazamiento donde se pueda ver directamente la erupción y al mismo tiempo que tenga buenas conexiones para poder examinar todos los datos y ver qué correlación hay entre lo que tienes en la pantalla y lo que está saliendo por ahí. Y eso era un estrés, más poner más instrumentación en la que se nos ocurriera por todos lados para monitorizarlo lo máximo posible y podernos adelantar, aunque fuera minutos, a lo que iba a ocurrir. Porque en aquellos momentos no sabía si iba a haber otra boca a 2 kilómetros, todo era una zona poblada, eso llevábamos desde creo 1973 en un pueblo de Islandia que no había ocurrido en una zona poblada así, en la zona de, iba a decir Europa, Canarias, Canarias como continente no, pero bueno, Canarias como políticamente pertenece a Europa. Entonces, claro, de repente pasaba algo así y era una responsabilidad enorme y una situación de bastante estrés. Dailos, a la vez que sucede todo esto, tenemos imágenes, antes comentaba con algunos compañeros del equipo, ¿no?
esta chica que se ha hecho muy conocida también porque iba encima de una furgoneta, Sí. una mujer guapísima además, joven, parece como, a mí me parecía que estaba viendo alguna guerra de independencia o alguna Algo de cosa, película. alguna cosa así, una película que el viento se llevó, ¿sabes? Como algo épico, tristemente épico, ¿no? Tristemente, Y sí. claro, lo que lleva es pues como el colchón, no sé qué, y claro, está huyendo del dolor y con sus peques. Uno se hace muchas preguntas, pero a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención y que tampoco puedo opinar porque creo que no somos o no puedo juzgar es esa llegada de turistas, que por una parte la isla necesita turistas, pero como para ver la desgracia o que decían que tenían que ver el volcán de cerca, el caso es que iban a un sitio, me preocupan los que se cuelan para la foto, ¿no? Que pueden provocar pues a lo mejor alguna muerte que se está controlando con toda la información Sí. perfectamente. Entonces, vosotros y tu familia, fíjate, Tazacorte, o sea, estamos hablando del meollo, ¿no? Sí. de la cuestión. ¿Cómo se vive esto desde la sensibilidad de ellos? Pues teniendo en cuenta, María José, que como bien has dicho, el reflejo de esta mujer, ¿no? En esa furgoneta es el sufrimiento realmente de tantos palmeros, de tantas personas que están viviendo una situación tan trágica. Entonces realmente yo el tema del turismo en este momento sí que es cierto que desde el Cabildo de La Palma, por ejemplo, se aboga, ¿no? Por intentar fomentar el sector turístico precisamente porque es un sector que tenemos que reimpulsar porque tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo una situación tan trágica que económicamente va a dejar unos estragos tremendos. Pero sí que es cierto que yo desde mi punto de vista, por supuesto, una opinión mía muy personal, coincido con que no es el momento, si cabe, para visitar la isla de La Palma, precisamente si tenemos en cuenta todo este sufrimiento que se está viviendo en la isla. Creo que hay otras oportunidades para visitar la isla bonita, por supuesto que es una isla segura, pero hasta el punto de masificar la isla, de colapsar incluso las carreteras o aprovechar esta oportunidad, porque sí, porque es un fenómeno de la naturaleza, no deja de serlo, por supuesto, pero teniendo en cuenta el sufrimiento de estas personas, creo que hay otras oportunidades para visitar la isla de La Palma y que esta nos ofrezca, si cabe, un espacio mucho más limpio, mucho más confortable para todos. Sí, hay muchas vías también de ayuda directa, quiero decir, no solamente otras ayudas que se deben poner Sí. en marcha. A mí me preocupa, por ejemplo, pues la cantidad de días, ¿no? Que se cierra el aeropuerto, que la única vía es a través de los ferries, que no se puede comunicar. Veíamos uno de los viajes de Rubén, que saliste de La Palma, que era a las 10 o 11 de la mañana. Salí de Tajuya, donde tenemos nuestro ¿Sí? centro, a las 9:45 y yo llegué a mi casa en Madrid? a las 12:05 de la noche. O sea, estuvo... Y eso, claro, para mí, ya lo he hecho alguna vez más, pero es la doble insularidad, el problema que sufren muchas islas canarias y acrecentado por una erupción. Yo entiendo las dos partes, yo creo que hay que ser, si tienes una curiosidad por acudir, y entiendo que es un fenómeno, como te has dicho, es algo histórico, es un fenómeno de la naturaleza impresionante, pero tienes que tener en cuenta dónde estás. Yo allí donde está nuestro centro, que está en Tajuya, que hay un mirador donde se ve muy bien la erupción, vemos a gente que está de fiesta prácticamente y no se dan cuenta de que a 150 metros hay casas vacías porque la gente la han tenido que sacar de ahí porque no se sabe si van a perderlo todo y a 300 metros está la colada. Entonces... me parece bien que pueda ir gente y que aprenda de todo esto, pero con un respeto a donde estamos. Y particularmente El Paso, Los Llanos y Tazacorte son 3 municipios muy afectados por una erupción volcánica donde la gente lo está pasando muy mal. Entonces, debemos pensar las dos cosas y desde luego yo entiendo, la isla de La Palma no se puede dejar sin turismo. La isla de La Palma vive mucho del turismo, es una isla preciosa y que yo animo a la zona norte a que vayan a verla, que sigue estando impresionante. O sea, la caldera de Taburiente, nosotros vamos allí a recoger aguas desde hace años y es un viaje apasionante, pero que si van a la zona de erupción tengan cuidado, sepan dónde están, porque allí hay vecinos. Hay vecinos que les están escuchando y que a veces yo veo a los vecinos dolidos y que además ya sufren los perjuicios porque hay autobuses que van de vez en cuando y que están allí y está muy bien que potencien el turismo y el consumo de unos municipios derrotados, pero con respeto.
A mí me pasó una cosa sí. curiosa, por ejemplo, afortunadamente no hubo ninguna urgencia como para yo tener que coger un avión, pero sí que es cierto que el mes pasado los vuelos se agotaron a la isla de La Palma. Entonces yo como palmero que estoy aquí en Madrid, si de repente mi familia por cualquier motivo me dice, Dailo, corre, que tenemos que evacuar la casa, yo no hubiese tenido una vía para poder llegar a mi casa, a mi isla. Entonces, por eso yo decía que también ese turismo, ¿no?, desmedido, porque en este momento tenemos un volcán en La Palma, pues con cautela, con mucha precaución, porque hay personas como nosotros los palmeros que necesitamos a lo mejor poder acceder a la isla en cualquier momento. Una de esas imágenes que quizás nos ha impactado más es la lava pasando por cementerios, ¿no? Sí. Y ya ves, porque pues decía, hay personas que dicen, bueno, pues ya están muertos, ¿no? Sí, pero bueno, forma parte del recuerdo, de las vivencias de cada persona. Tú tienes cerca un caso que estremece, que es el de un amigo, cuéntanos. Sí, pues básicamente un familiar realmente, es un primo, María José, que tenía su casa en el barrio de Todoque, que pertenece al municipio de Los Llanos de Aridane. Y entonces él desafortunadamente, pues hace un par de añitos perdió a una de sus hijas y decidió la familia pues incinerarla y enterrar las cenizas en el jardín. Pues al final, en el momento de hablar con mi primo, dice, no solo he perdido mi casa, he perdido a mi hija, pero por segunda vez consecutiva, es decir, ha fallecido, pero aparte esta colada de lava la ha dejado sepultada. Entonces es bastante doloroso, ¿no? Hay historias que ponen los pelos de punta. Y a la vez que está sucediendo todo esto, pues habrá nacimientos también, pero también hay fallecimientos. Sí. Y al respecto, ¿qué nos puedes contar? Porque claro, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues en el caso del cementerio de Las Manchas, que hasta el último momento yo creo que todos teníamos la esperanza de que no se lo llevara, yo te puedo contar mi caso personal. Lamentablemente, pues este año también he tenido que enterrar a mi padre. Ha enfermado y ha fallecido en el mes de mayo, y yo lo hablaba con mi familia y decíamos, en el hipotético caso de que se lleve el cementerio de la Villa y Puerto de Tasacorte, ¿qué sentimiento vamos a tener en ese momento, ¿no? de impotencia, de no poder hacer absolutamente nada? Porque cuando una colada de lava dice, por aquí voy a pasar, que se aparte todo el mundo, es que no hay ninguna barrera que la pueda detener. Entonces, bueno, en este momento es cierto que ya el cementerio de Las Manchas pues, prácticamente no existe. Hay un cementerio muy pequeñito en el centro, en el casco histórico de Los Llanos de Aridane, pero un cementerio que está bastante lleno, que ahora mismo, salvo que tengas algún nicho, alguna tumba en propiedad y puedas enterrar a tu familiar con el otro familiar que tengas ya enterrado, salvo esa excepción, seguramente se recurrirá al cementerio de la Villa y Puerto de Tasacorte, que de momento no se ha visto comprometido, pero sí que es cierto, Rubén, que hay una colada que pasó relativamente cerca del municipio, porque realmente las coladas están desembocando en el municipio de Tasacorte. Claro, y hablamos de personas, pero están los animales como ganadería, o sea, sí, totalmente. Por un lado están también las mascotas, y aquí Adailos, que es sumamente generoso y tiene una sensibilidad a flor de piel, ¿se te ocurre ponerte a adoptar o qué? Sí, a ver, explícalo. Pues mira, básicamente no hacía sino poner la televisión, y entonces en mi casa siempre nos han gustado muchísimo los animales. Siempre hemos tenido alguna mascota, un perro, un gato, un periquito, una tortuga, siempre. Parecía mi casa un zoológico. Y entonces a mí se me ocurrió, viendo la necesidad tan grande que había, dije, bueno, pues yo voy a intentar buscar alguna mascota que necesite una familia de acogida. Y entonces fui con un amigo a buscar una zona que es como, digamos, las canchas deportivas de un instituto, del Eusebio Barreto Lorenzo, concretamente en Los Llanos de Aridane, y allí tenían muchísimos animales que bien se habían perdido o, lamentablemente, pues había gente que los había abandonado por los motivos que fuera, que no están justificados, pero bueno, no vamos a entrar en esa polémica. Y entonces yo llegué y lo importante era ayudar, a lo que fuimos mi amigo y yo fue ayudar. Y entonces efectivamente pues la señora que me atendió me dijo, mira, aquí hay un perrito que es muy cariñoso y yo creo que se va a llevar muy bien contigo. Y fue impresionante el hecho de abrirle la jaula, inmediatamente se me tiró a los pies, a las rodillas, a los muslos, y dándome besitos y buscándome para jugar conmigo. Y entonces lo tuve en mi casa pues aproximadamente unos 15 días con la esperanza
de que aparecieran sus dueños. Bueno, los dueños no aparecieron. Al yo regresar a Madrid se los dejé a unos vecinos míos que finalmente los pudieron adoptar y para mí lo más reconfortante o lo más gratificante de esta historia fue que yo creo que ha servido para concienciar a otras personas para que se animen a adoptar o acoger a estos animales. Básicamente porque un día me hicieron una entrevista en televisión con el perrito. Puedes citar el medio, que yo no tengo lo puedo problema. Citar, sí, Televisión yo creo que es Canaria, claro. Un reportero de Televisión Canaria, me hizo una entrevista y al final María José tenía 10, 15 medios encima de mí contando la historia de Boogie. Entonces, ¿Cómo era Boogie? Boogie, le he puesto Boogie, que si quieres te cuento también la anécdota de por qué le puse Boogie. Hombre, pues yo creo que nos la puede contar porque eso entra mucho en tu personalidad sí, y además totalmente. es la manera en la que nosotros nos conectamos. Sí, ciertamente. Pues mira, básicamente María José, en el mes de septiembre, el 11 de septiembre, sabes que se nos fue nuestra amiga María Mendiola, del dúo Bácara, que yo la quería muchísimo, era una gran amiga y sé que tú también, ella te apreciaba mucho porque además me lo decía. Y entonces, en honor a ella, pues le puse Boogie porque ellas cantaban aquello de Yes sir, I can boogie, boogie, boogie. Y verdaderamente, pues Oye, fíjate... no cantas mal, ¿eh? Bueno, pues en la ducha lo hago mejor, ¿eh? En la ducha bueno, lo pues hago te ponemos mejor. aquí una ducha sin problema, eso no es pretexto. En la ducha lo hago mejor. Pero bueno, pues en honor a ella quise ponerle Boogie y al final, pues fíjate, fue el perro más mediático de toda España en ese momento, porque salió en todos los medios de comunicación, sí. Fue una historia muy divertida a pesar de toda la tragedia que estábamos viviendo y sobre todo, insisto, con lo que me quedo, porque el protagonista no fui yo, el protagonista fue el perrito, pero con lo que me quedo es pues con el hecho de que esas entrevistas hayan servido para concienciar a la población, para salir a la calle, ayudar y o bien adoptar a las mascotas o tenerlos de acogida temporal, que también es una gran ayuda. Bueno, vamos ahora que hemos esbozado un poco sobre el vocabulario de los vulcanólogos, ¿no? Porque hay una cantidad de preguntas y es cierto que en todos los medios de comunicación y la gente continuamente pregunta ¿y esto cuándo acaba, no? Y claro, ante esa pregunta, pues es que hay poca respuesta. Entonces, como la respuesta tiene que ser indeterminada, porque efectivamente es imposible de predecir, pues dice, anda, eso ya lo podía haber dicho yo. No, hombre, no. Estos señores tienen una experiencia y una preparación, lo que pasa es que tenéis un montón de datos que se están ofreciendo, como dices tú, hay una transparencia, yo creo que nos está sirviendo para aprender a todos mucho, pero es muy difícil qué palabras decir y cuáles no decir. Yo hablo de escenarios. Sí. Hablo Muy de bien. escenarios, y entonces digo, este escenario no lo podemos descartar, pero es poco probable. Es lo que más digo cuando me preguntan cualquier... Porque pues, si hay más terremotos, en estos días últimos hubo muchos terremotos. Sí. ¿Qué está pasando? Pues es que estamos hablando de lo que ocurre a 15 kilómetros para abajo. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Pues podemos intuir, podemos pronosticar qué es, tratar de vislumbrar qué es, pero... ¿Qué es? Que se está reajustando. Siempre hablamos de cuando hay terremotos, dos fenómenos. Que claro, el magma está abajo, está ahí, está el magma con el gas. Entonces, un reajuste que es que está ahí el magma, se ha ido yendo, entonces va quedando mucho espacio libre y se va cayendo, se va derrumbando trozos, se va volviendo a juntar, entonces provoca terremotos. Pero es que hay otra opción que es que esté viniendo más. Entonces, un reajuste, un aporte, cuando es un aporte, claro, un aporte es muy peligroso. Un reajuste nos deja tranquilos, un aporte nos deja intranquilos. Entonces, pues tienes que conjugar porque no puedes descartar ninguna opción. O sea que, bueno, como ha ocurrido durante el proceso eruptivo, pues vas diciendo, por ejemplo, por el proceso eruptivo, otra palabra que usas, y que, pues, proceso eruptivo, erupción, volcán, vale. Pero sí, vas intentando pues hablar de probabilidades o de posibilidades, pero es muy difícil poder decir, estamos hablando, nosotros medimos 3 cosas, y con las 3 cosas tenemos que intentar pronosticar, al menos a corto plazo, qué está pasando. Una cosa es la sismicidad, si se está moviendo el suelo. Si se está moviendo el suelo es que está ocurriendo algo. Luego otra, la deformación, la isla se infló 20 centímetros. ¿Qué me dices? En 8 días. Eso sí que yo no lo he oído. ¿Tú sí lo sabías de ellos? Sí, la deformación de la isla, Los sí. palmeros... Totalmente, claro. ¿Qué me dices? Pero en 8 días se infló así porque, claro, está entrando material. Pero antes de que... Del 11 al 19. Del 11 al 19, en en esos esos días se 8 infló días. la isla. Claro. Claro, esta deformación sigue ahí. Está bajando un poquito, lo que se llama deflación, pero sigue ahí.
Es verdad que no tiene por qué irse toda. En otras ocasiones lo que hace es que va creciendo la isla y las islas son más altas porque va llegando esta cantidad de material y se va inflando y se queda ahí. Y en alguna ocasión como esta vez, pues sale. Pero sí, lo segundo es la deformación. Pues si hay deformación, pues nos está diciendo algo. Ahora mismo tenemos una estación que está en los Roques de Gedei, una zona muy bonita y que la tenemos ahí puesta desde hace mucho tiempo. Pues esa estación ahí va notando deformación de vez en cuando y coge 5 centímetros, sube y baja. 5, 3, 7, va haciendo unos pequeños pulsos. Y eso nos puede indicar que está llegando material por ahí, entonces nota la deformación porque sube esa zona y cuando pasa el pulso de material, pues va otra vez de camino hacia el volcán. Pues esa es la segunda cosa que medimos. Y la tercera es los gases. Si hay gases, pues si hay sobre todo dióxido de azufre, significa que hay magma debajo. El magma va pasando y va emitiendo dióxido de azufre. Entonces, midiendo estas tres cosas, pues podemos saber, y es cuando hablamos de los parámetros habituales, seguimos en parámetros habituales, constantes, sostenidos, y cuando los parámetros van hacia abajo, pues podemos pensar que se va a acabar la erupción, pero eso pensábamos el jueves pasado, que la sismicidad era muy baja, no había apenas deformación, el azufre está bajando, y de repente luego el jueves pues volvió a reactivarse ligeramente, ya hace unos cuantos días, y parece que el volcán pues vuelve a tener algo más de energía que tenía a finales de noviembre, porque tampoco es un proceso lineal que vaya así, Claro. Puede tener sus pulsos y tener momentos más energéticos y menos. Y parece que en estos días pues tenemos otra vez otro momento más energético. Y hay otra cuestión que, claro, uno no sabe qué pensar, ¿no? Porque dice, ¿es una erupción estromboliana o es hawaiana? Y entonces, pues bueno, los que no sabemos nos vamos asustando, ¿no? No nos suena bien ninguna de las dos, pero no sé en qué se basa esta división, ¿no? Pues en tipo de volcanes, hawaiana, los de Hawái, el Kilauea, que es, digamos, pues que sale como si fuera una fuente de estas de agua que pisas y sale... Y no tiene apenas gas, no tiene explosiones, simplemente sale como un chorro hacia arriba y va cayendo la lava tranquilamente, digamos que son las más tranquilas. Sí. Y luego ya la estromboliana tiene más gas, tiene explosiones, material piroclástico incandescente, esos puntos rojos que vemos salir, esas bombas volcánicas, pues eso ya es estromboliana. Entonces, pues así hay un montón de tipos de volcanes hasta que llegamos al krakatoano, y que es del volcán Krakatoa, que fue uno muy peligroso del siglo XIX. Entonces, bueno, pues dependiendo de los tipos de volcanes, sabes qué tipo de erupción, y luego se habla del índice de explosibilidad volcánica, que el BEI, que se ha hablado unos días. A mí me parece que cuando hablas de estas cosas, al final la gente no te escucha, prefiero hablar en términos más llanos. Yo prefiero también, porque no además comprendemos. esas cosas que, claro, en el comité científico se habla, pero luego a veces un periodista te pregunta y dice, bueno, pues esto significa un poco pues para clasificar los volcanes, pero a nivel nuestro, no aportan nada nuevo ni nada. Yo prefiero decir si hay más sismicidad, si hay una deformación, si vemos que parece que va teniendo más energía o menos, que es lo que la gente necesita saber. Pienso que es mejor, porque si no, la sensación, o yo lo equiparo, cuando uno va al médico por alguna cosa más o menos grave, y entonces te dice unas palabras que, claro, como esas palabras nosotros no las usamos habitualmente, nos suena 20 veces peor de lo que es, ¿no? Entonces el titular es, ¿me tengo que preocupar o no? Si me tengo que preocupar, ¿tiene solución? Claro. Quiero decir, o sea, como reducirlo todo, porque claro, todos esos conceptos, pues a uno lo que le hacen es como, creo que la mente se obture, ¿no? Y no se entienda. Claro, eso pasó mucho con el índice porque el índice pasó de 2 a 3, hay de 0 a 8. Es la escala de volcanes, por cómo se clasifica. Claro, hablas de índice de explosividad y dices, ha subido, va a ser más explosivo. Claro. No, es que habían medido la cantidad de ceniza que se ha emitido desde el volcán, y si pasa de un número, pues entonces pasa a 3. Si no, pues está en 2. Ya está. No tenía más que un interés puramente nuestro para la clasificación del volcán, y si no, la gente ha subido la explosividad del volcán. Claro. No, el volcán, de hecho, cuando se pasó esto, era mucho menos explosivo y estábamos mucho más tranquilos que, por ejemplo, ahora. Dailo, si quieres comentar algo. Sí, a mí me llama mucho la atención en cuanto a la actividad volcánica el hecho, que creo que a la mayor parte de la población también nos llama la atención, es el por qué el volcán tiene esos momentos en los que parece que se duerme, en los que está dormido y luego nuevamente vuelve como a cargar las pilas y a continuar con su actividad volcánica. ¿Es una característica del volcán estromboliano el hecho de que las erupciones sean intermitentes, Rubén? La erupción va, a ver, al principio no es intermitente, al principio es fija, tiene mucho gas y va saliendo gas, piroclasto, incandescente, lava por otro lado, y está así durante un tiempo. Luego ya va perdiendo energía. Vale. Cuando va perdiendo energía, pues hay momentos en los que no consigues salir. De hecho, por ejemplo, creo que era el 28 de septiembre, el volcán se apagó.
Nosotros cuando de repente hay mucha actividad y se para, es cuando ahí te preocupas, porque eso es que se ha atascado. Y claro, porque se le puede tener un montón de material encima, tiene una cantidad de gas que no es capaz de quitar el material y va haciendo fuerza hasta que en una lo saca. Y si lo saca muy fuerte, pues puede lanzar a gran distancia. Y ahí ese día sí nos preocupamos. Verdad que luego empezó otra vez, consiguió sacar el tefra que llamamos, ceniza y piroclasto, y ya volvió otra vez. Pero es normal que de vez en cuando se pare, y sobre todo cuando llevamos, como llevamos 7 o 8 semanas, pues tiene menos fuerza, sobre todo tiene menos gas, a veces se queda sin la energía suficiente para estar emitiendo, y entonces pasa un tiempo, emite, pasa un tiempo más largo, emite, pasa un tiempo más largo, emite, hasta que llega un momento en que hay tanto tiempo parado que luego saca un pulso pequeño y llega el momento ansiado de que por fin deja de emitir, que eso pasó en el Hierro. En el Hierro tenía muchos pulsos de estos, que en el Hierro estuvimos 4 meses, esperemos que aquí no lleguemos a ese tiempo, pero no se para de repente un día y se acabó. Puede parar, pero lo habitual es que pasen estos momentos intermitentes que se van espaciando en el tiempo. Hablas del Hierro y al principio de la conversación también hablabas del Hierro, y es muy curioso porque, claro, nos imaginamos, volvemos a lo que nos imaginamos, ¿no? Creo que el común de los mortales, ¿no? Que el volcán, desde luego, hay un cono, ¿no? Y eso estalla y sale por allí diferentes cosas, por reducirlo a un lenguaje de lo más sencillo y hasta vulgar. Pero que sea por abajo, eso como que no es difícil de comprender cómo se produce. Desconocía, hasta que sucedió lo del Hierro, que había ese tipo de erupciones volcánicas. Claro, por ejemplo, registro no teníamos de ninguna, porque si esto ha pasado otras veces, pues a lo mejor los pescadores ha habido un tiempo que han dejado de pescar por una zona, pero ese es el único registro que encuentres en alguna cofradía de pescadores del siglo XVIII, XIX. Hay una erupción que no tenemos muy clara en el Hierro y que parece ser que pudiera haber, porque hay una colecta que hicieron la cofradía de pescadores de Las Palmas de Gran Canaria para apoyar a sus compañeros del Hierro. Y no se sabe muy bien por qué, y era en un momento en el que creemos que pudo haber una erupción, y es el único testimonio que nos hace pensar que podría haber habido una erupción en el siglo XVIII allí. Pero claro, erupciones, el magma intenta salir, y va a salir por donde lo tenga más fácil. El magma es lo más vago que hay. Va a intentar salir por donde menos le cueste. Entonces, si consigue romper por la parte del fondo submarino, pues va a salir por ahí. Y fíjate que en el Hierro intentó salir por la zona del norte, no pudo, y al final se fue al sur, a la Restinga, y a 200 metros de la costa, ahí consiguió salir. Y ahí hizo un cono de 384 metros, que hace ya 10 años, se puede que sea que no suena eso, y esa altura consiguió, ahora incluso tiene menor altura. Pero es verdad que no estábamos acostumbrados a eso, que de repente se veía una mancha de agua y que ahí lo interpretamos. Pero si ves la orografía marina, los mapas que hay del mar, tienen un montón de volcanes por todos lados. O sea, claro, eso, ¿quién lo registra? ¿Quién? Ahora sí, pero incluso hace 50, 60 años, dependiendo de lo lejos que esté. Tienes razón, que es verdad que cuando hemos visto, pues mira, estaba pensando en Cousteau, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que hay muchas imágenes y que vas viendo los pececitos y tal, y es verdad lo que dices, nunca lo había contemplado desde ese punto de vista, que se van viendo como esas montañas. Bueno, otra preocupación, porque claro, vivimos de preocupación en preocupación, y dice, ay, que la colada va a llegar al mar, y todos muy preocupados. Y luego nos decían otro día, no, pero casi es mejor que llegue la colada al mar porque así no se ensancha y no arrasa con más casas. Pero claro, llega al mar, no se puede pescar, en fin, se pueden producir unos gases, supongo que lo mejor es que no pase. Pero ¿qué sucede con ese agrandamiento de terreno que se produce? ¿Es algo sólido? Sí, para nosotros es verdad que fue muy mediático el día que llegó, además me acuerdo que los medios, llegó además a las 12:30 de la noche, hora canaria, que en Madrid era 1 y pico, y entramos en directo en todas las televisiones a contar que la lava estaba llegando al mar. Pues la lava va a ir por el camino más fácil, y si llega al mar, pues para nosotros mayor tranquilidad, con todo el respeto para los peces, pero estás eliminando problemas en superficie. Entonces, de hecho, cuando ha estado llegando a esta fajana o esa extensión, nosotros llamamos delta lábico, es una mejor fajana, además es un producto canario. Pero yo delta lábico, fíjate, lo entiendo mejor, porque si sabes lo que es un delta,
Pues lo de fajana era lo que a mí me dejaba descuadrada. Claro, pero eso es un término canario. Es un canarismo. ¿Ah, es claro, canario? es un término canario. Sí, sí. Lo usamos nosotros Claro. orgullosos de usarlo porque Claro. lo usan los canarios. O sea, bueno, no está claro si lo aceptan fajana como tal ahí. Y bueno, pues yo sí que lo uso. Vale. Me gusta usar palabras canarias ya que estamos hablando de volcanismo Sí. canario. Y es verdad que sale, el volcán San Juan hizo la suya, casi todas las erupciones de La Palma crearon la suya. Y si te fijas en la orografía de La Palma, tiene un montón de zonas así, de mucho antes, y las islas crecen así. Digamos que España ha crecido ahora justo ese trozo, es decir, España se ha hecho más grande. Para aquellos que les guste ese dato, pues España es más grande, gracias al volcán de La Palma. Y bueno, pues en el volcán de San Juan lo que tenía era que luego se echó tierra fértil sobre esa bajana y ahí se sembraron plataneras. Sí. Entonces, bueno, pues hay que ver el lado positivo de esta catástrofe. Y para mí, que la lava caiga al mar, Sí. pues es un descanso porque en vez de ensancharse, tenemos la laguna ahora mismo, que está ahí y que la colada 4 y 7 les puede afectar. Estamos entre dos montañas que ya son muy famosas en la televisión, como son Todoque y Laguna, pues por ahí hay todavía zonas que podría hacer mucho daño el volcán y que afortunadamente no está haciendo, y ha ido remontando sobre algunas coladas y ahora ha caído de nuevo al mar y por la colada 7, y eso nos quita que vaya por otro sitio mucho peor porque está entre municipios y podría hacer mucho daño. Pero fijaos si la llegada de la colada de lava al mar produjo curiosidad, que de hecho la Guardia Civil tuvo que evacuar a todas las personas que estaban en ese momento expectantes a la llegada de la lava en el muelle de la vía y puerto de Tasacorte, precisamente por ese impacto de la lava con el mar y los gases, ¿no?, que son muy peligrosos. De hecho, ya Tasacorte estuvo confinado hace apenas una semana precisamente por la llegada de la segunda colada, creo, si no recuerdo mal, porque los gases eran muy tóxicos. Debo reconocer que desde hace muchísimos años, yo diría que desde toda la vida que recuerde, me ha llamado la atención los volcanes. Y entonces he leído mucho, siendo totalmente ignorante, pero he leído mucho sobre los volcanes. Y en estos días, cuando estaba pasando todo, porque claro, tiene un poder hipnótico, ¿no?, que te quedas viendo y dices, ¿y esto qué está pasando? ¿Y qué significa? ¿Queremos entender algo? ¿La naturaleza nos está dando un aviso? O sea, en fin, queremos buscarle como otra trascendencia, a lo mejor no sé si la tiene o no la tiene. He algunos experimentos que se han hecho con algunos volcanes y algunas personas en redes sociales diciendo que fueran los bomberos, que tiraran agua, otros que pusieran una bomba, en fin, unas barbaridades tremendas. Yo lo que... ¿Ibas a decir algo de ellos? Que a mí me llegaron a preguntar por redes sociales, por supuesto, desde la ignorancia, que cuándo pensábamos apagar el volcán. Claro. Es como... Yo decía, bueno, ¿y qué respondo, no? Ante esta pregunta, ¿qué respuesta doy? Claro, entonces, bueno, que pues igual lo que estáis haciendo, ¿no?, toda la labor desde el Instituto Geográfico Nacional, que desde luego está resultando de muchísima utilidad para los palmeros y para medios de comunicación y para los que viven fuera también, pues que se dejen guiar por los que de verdad lo estudian y son expertos. Y ya para finalizar, algo muy evidente, Rubén, pero ¿y esa lava dónde está guardada? ¿Se reactiva? ¿Está apagadita? ¿Se enciende? ¿De dónde sale? Porque todos nos preguntamos, ¿de dónde sale todo eso? Del manto. Si dividimos la Tierra en 3 partes, la corteza es donde estamos, la siguiente es el manto y luego el núcleo. En el manto está toda esa lava por todos lados. ¿Y está así? Y está así. ¿De calentita? Y más. La tenemos aquí debajo. Lo que pasa que lo bueno que tenemos en la meseta es que por aquí no va a haber volcanes, por ahora. Por ahora, madre mía. Por ahora, en los próximos 100.000 años, yo creo bueno, que no. que a eso ya no creo que lo podamos contar. Yo creo que nosotros no. Entonces, pero sí, el lava hay, y de hecho volcanes hay en muchos sitios, hay en Islandia, hay en Hawái, hay en el Etna, en el Vesubio, en cualquier sitio de las zonas donde pueda haber volcanismo, pues hay volcanes en activo y la lava, el magma está ahí, esperando a salir, y cuando puede, cuando encuentra facilidad, recordemos que es muy vago, cuando encuentra facilidad va a salir y va a hacer lo que ha hecho. Rubén, no sé si quieres añadir algo que no te haya preguntado. No lo sé, simplemente esto
Es un reto profesional, es una aventura profesional impresionante, muy apasionante, pero es verdad que allí, claro, cuando te pones a hablar de esto, hay veces que te para, la gente te corta, vecinos, sobre todo estamos en Tajuya, es que estamos pegados a Claro. esto, y te das cuenta del drama que se está viviendo y de que son imágenes muy bonitas, pero no deja de ser una catástrofe y que tenemos que estar con la isla de La Palma y particularmente con estos 3 municipios. Desde luego que sí. Rubén López Díaz. Sí. Que hay que nombrar también a las madres, ¿no? A los apellidos de nuestras madres, y además a la tuya es como de la familia porque la he seguido también por redes sociales, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, lo último, dinos de dónde eres, natural. De Talavera de la Reina. Porque como te gusta mucho presumir, digo, pues aquí tenemos a Dailos presumiendo de La Palma, pero ya ves Talavera de la Reina que da mucho de sí. Además yo creo que se te nota en la dicción y en la manera de hablar. Eso dicen, sí. Me ha alegrado mucho tenerte aquí y gracias por tu generosidad a la hora de informarnos. Gracias a vosotros. Los medios aquí sois clave para, sobre todo, dar la información a la población. Bueno, y a Dailos Pérez Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Me ha encantado reencontrarme contigo. Igualmente, María Y José. bueno, saber que sigues en la senda del periodismo y formándote cada vez más. Así que un abrazo para tu gente, para tu tierra, y que esa sonrisa que tienes siempre, que por dentro desde luego hay mucho sufrimiento, pues sea la que os ayude en este momento, porque desde luego es de las cosas más difíciles que puede tener que afrontar uno en la vida. Yo quisiera simplemente, si me lo permite María José, destacar la capacidad, que siempre lo digo, todos los días, cada vez que me levanto, digo, la enorme capacidad de resiliencia que tiene el pueblo palmero para saber sobreponerse a esta adversidad de la forma más airosa posible. Y por supuesto agradecer a personas como Rubén, como tú, pues vuestra encomiable labor y ese sentimiento también por estar cerca de nosotros, que de corazón se siente, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Yeser I Can Boogie. Yeser I Can Boogie siempre, hasta el final. Gracias, María José. A ti. Y nosotros nos despedimos, como es habitual en este espacio, que es una última recomendación, es que sean ustedes malos, pero a la hora de ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.